Muy buenos días, mi querido amigo. Bienvenido a tu devocional en el día de hoy. Hoy vamos a leer Romanos 10:14 y dice: Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Mira, es una palabra que llega a nuestras vidas en donde tenemos que entender de que muchas veces nosotros hablamos de alguien en donde ni siquiera lo conocemos, en donde hablar de alguien en donde tú no has tenido una experiencia con él, y tú hablas con muchas personas y quizás te dicen a ti: yo creo en Dios, pero nunca le han creído a él. Muchos llegan y te dicen: no, yo soy una persona que yo soy muy creyente, y quizás nunca han tenido esa experiencia y ese encuentro personal con él, sino hablan por hablar. Por eso aquí en la palabra dice: ¿cómo involucran a aquel en quien no han creído? Y muchas personas por eso muchas veces oran y sus oraciones no salen de ese cuarto donde usted vive. Muchas veces tú vas a orar al templo y vas a la iglesia y quizás tus oraciones se quedan ahí porque no has tenido ese encuentro, esa relación personal con el Padre. Y te digo, y muchas personas también quieren testificar de lo que le han pasado a los demás en donde nunca han tenido una experiencia propia con él. Te digo, mira, aquí en la palabra dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Mire, muchas personas dicen: no, yo no necesito ir a la iglesia, no necesito estar en el templo para creer en Dios. Y yo te pregunto: ¿cómo vas a testificar de Él si ni siquiera tú te acercas al templo? Y yo le digo, eso se llama inanidad religiosa. La inanidad religiosa es la falta de alimento espiritual en las personas. Y cuando lo habla aquí en Romanos es porque es importante congregarnos en las iglesias. Por eso a mí me da risa cuando encuentro payasos que escriben cosas en las redes, o payasas que no se necesita estar en la iglesia para buscar de Dios. Entonces aquí, ¿por qué dice ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Estas personas supuestamente hablan de la nueva era de ser autodidactas. O sea que ellos mismos estudian, son maestros, son profesores, ellos mismos se condecoran, se ascienden y sacan sus propios diplomas diciendo: yo soy porque yo mismo estudié, sin que nadie los oriente. Son como un caballo desbocado cuando va corriendo y corriendo, y va a llegar el momento que se va a desbocar y se va a estrellar. Nosotros tenemos que tener quien nos dirija, quien nos ilustre, quien nos dé esa doctrina. Si nosotros no nos doctrinamos, ¿cómo vamos a poder hablar del Padre? Si nosotros no nos dejamos doctrinar y que nos den ese mensaje legítimo, lo esencial de la palabra, ¿cómo vamos a poder testificar de Jesucristo en nuestras vidas? Por eso aquí lo habla claramente en Romanos: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Tú tienes que aprender a escuchar el mensaje. Y si tú escuchas el mensaje, cuando tú lees la palabra, tiendes menos a equivocarse. Pero cuando tú mismo quieres como Cuzumbo solo hacer las cosas lejos de una manada, quiere que te cuente algo, lo único es de que vas a hacer es de que Satanás venga y te arrebate y te mate y acabe con tu vida espiritual. Te voy a contar algo: si tú analizas los leones cuando van a atacar, está la manada unida, y ellos ¿qué quieren? Buscar a un animal de esos para aislarlo y separarlo de toda la manada. Y cuando ya lo separan, ahí vienen y atacan todos y se lo comen. Así mismo hace el diablo. Él quiere separarte siempre de la manada, donde estás tú comprometido, donde estás en unión, en donde estás en esa confraternidad entre hermanos. Y ahí, yo te lo digo, Satanás te separa y tú solo, supuestamente autodidacta, lo único que va a hacer es que Satanás te va a vender una información errónea para que creas en lo que él
piensa, no en lo que Jesucristo quiere que tú pienses. Así que yo te invito en esta mañana de que empieces a reflexionar. Mira este pasaje, te lo voy a volver a leer. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo vas a hablar tú de Dios en donde ni siquiera lees la palabra, en donde ni siquiera tienes una relación personal con Él? Y la otra, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Cuando tú vas al templo, cuando tú estás en la iglesia, allá es donde vos empezás a conocer quién está testificando de Cristo, quién da ese mensaje, la verdadera palabra. Y ahí es donde tú tienes que empezar a mirar. Luego te digo, si tú no te congregas, ¿cómo vas a hablar de Él? Así que yo te invito en esta mañana para que tú busques de Cristo y empieces a tener una relación con Él. Dios te bendiga y hasta una próxima.